La Contraloría General de Colombia reveló en una rueda de prensa que 26 EPS desviaron recursos hasta por 6 millones de pesos solamente en el 2020. Además, se indagó sobre otros 5 billones que fueron gastados irregularmente en los años siguientes. La Contraloría decidió declarar estos hechos como de alto impacto nacional. La investigación se hizo a partir de los estados financieros de las mismas entidades de los años 2019, 2020 y 2021. En estos años, las EPS usaron el presupuesto nacional para pagar deudas de años anteriores y hacer gastos indebidos y sin soporte alguno. Dinero desviado en el gobierno de Iván Duque. Los giros que recibieron más atención fueron los que se hicieron en 2020, cuando el gobierno de Iván Duque adicionó cerca de 41 billones para combatir la pandemia del COVID-19. Para este año, la Contraloría encontró 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal por cuantía de 6 billones de pesos que dan lugar al inicio de procesos de responsabilidad fiscal. 37 hallazgos con presunta incidencia penal, 37 con presunta incidencia disciplinaria, 24 hallazgos para la apertura de indagaciones preliminares por cuantía de 5.3 billones de pesos, 37 hallazgos con otras incidencias para traslado a la Superintendencia Nacional de Salud, el Archivo General de la Nación, a la Contaduría General de la Nación y demás autoridades competentes a que haya lugar. El ente dijo además que los gastos de las EPS deben estar sujetos a la ley y tienen destinos específicos que se deben ejecutar cada año como parte del presupuesto nacional. El Consejo de Estado se ha pronunciado y señaló que las EPS, cuando administran recursos públicos, deben someterse al ordenamiento jurídico del Estado y al principio de anualidad. Señalan que las EPS violaron la ley usando estos recursos para pagar deudas con clínicas, hospitales y personal médico que datan de hasta 15 años atrás. Además, se gastaron el presupuesto público en asuntos indebidos y sin soportes, como la nueva EPS, que hizo giros por 2.1 billones. La nueva EPS destinó 40.000 millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de la junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalo, pautas radiales, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC, aseveró el ente de control. Esta junta directiva además figuran nombres y apellidos de clanes políticos como Enrique Vargas Lleras, Nelson Géneco y Noemi Sanín Posada. El presidente Gustavo Petro, que lleva años insistiendo en la necesidad de hacer una reforma profunda al sistema de salud, no perdió oportunidad de pronunciarse. No solo se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, sino también jets privados, campos de golf, mansiones en Miami y lo peor, pagos al paramilitarismo para matar gente y clínicas privadas hechas con el dinero público, mientras quebraban los hospitales públicos, dijo el presidente. Hace un mes, el gobierno y la ADRES descubrieron que en Colombia hay más de 100 clínicas ficticias que son creadas para cobrar al Estado recursos públicos. Es la principal modalidad para infiltrar los gastos de las clínicas y poder cobrar recursos era la falsificación de accidentes de tránsito. Por esta razón, el gobierno ordenó que además de las facturas hospitalarias, estos accidentes se cotejaran con la información de tránsito, pues en muchos casos se atendían más accidentes de lo que en realidad se mostraban en los incidentes de cada ciudad. Incluso esto fue denunciado desde el 2011 por el mismo general de la policía de ese entonces, Óscar Naranjo. Expertos dicen que la reforma a la salud no da espera. A la exministra de Salud y experta Carolina Corcho le pareció que este es uno de los más grandes escándalos de corrupción de este año y solo confirma la necesidad de una reforma profunda al sistema de salud. Según Corcho, el principal objetivo es que el manejo de los recursos públicos no quede bajo la sombra de manos privadas. Dice que son cerca de 90 billones de pesos, los cuales el Estado entrega a estas empresas y que éstas manejan de manera privada, donde estas empresas inflan cifras de cirugías y tratamientos para cobrar más recursos al Estado. Y además, estos recursos se quedan en las clínicas y entidades privadas, mientras aumentan las deudas con la red pública. Varias EPS han hecho acuerdos con el gobierno y han reconocido su crisis. De las 126 EPS constituidas al comienzo de la Ley 100, ya no quedan sino 5, la mayoría de las cuales quieren la transición a gestoras y las demás quebraron o incumplieron las normas vigentes fundamentales. Igualmente,
Personas críticas como Corcho advierten que estos desfalcos no pueden quedar bajo la impunidad y que estas empresas deben volver los recursos que se gastaron y pagar sus deudas con la red pública hospitalaria. De acuerdo con lo anterior, es relevante mencionar la problemática actual en el departamento del Quindío. El gobernador Juan Miguel Galvis hace referencia a cómo la nueva EPS no ha realizado pagos a los hospitales en el departamento por una cuantía de más de 530.000 millones que le adeudan a todos los hospitales del departamento. Según lo indicó el gobernador del Quindío, dado que las deudas suman más de 26.000 millones de pesos en el Hospital San Juan de Dios, se deben tomar medidas que permitan solventar esta problemática financiera, mientras que el gobierno nacional toma acción frente al caso. Frente a la atención en salud, pues debido a la alta deuda de la nueva EPS con el Hospital San Juan de Dios de Armenia, se anunció que este dejará de brindar servicios de alta y mediana complejidad, como lo son cirugías que no sean de urgencias y consulta externa especializada. La gerente del Hospital San Juan de Dios, Diana Carolina Castaño Londoño, explicó que casi el 80% de pacientes que se atienden son afiliados a esta entidad deudora. Es por esto que han tomado la decisión de dejar de prestarles los servicios y solo se prestará el servicio de urgencias. Explica la importancia de que la nueva EPS realice los pagos, ya que adeuda alrededor de 26.000 millones, teniendo en cuenta que estos recursos son necesarios para garantizar la prestación de los servicios a todos los pacientes. Afirma que estos recursos son importantes para garantizar los servicios. Por esto, esta falta de oportunidad con los usuarios de la nueva EPS. Se hace un llamado al gobierno nacional para que fije sus ojos en el departamento del Quindío y que paguen estas acreencias que ya están conciliadas, que el hospital ya prestó los servicios de manera efectiva y ahora se necesita ese oxígeno financiero. De acuerdo con el secretario de Salud departamental, Carlos Alberto Gómez Chacón, menciona que la nueva EPS es una de las más grandes aseguradoras en el territorio colombiano y en el departamento del Quindío. Abarca un gran porcentaje y esto es de gran relevancia. Es por esto la necesidad de que la nueva EPS cuente con flujo de efectivo para la capacidad resolutiva. Asimismo, el secretario de Salud advirtió que otro de los temas complejos es que aún se le debe el pago a médicos que han prestado sus servicios hasta por deudas de 400 millones de pesos. Otra de las entidades que se ha visto afectada es la Clínica San Rafael, pues los saldos pendientes con esta misma prestadora de servicio suman más de 90.000 millones de pesos. El desfalco de las entidades promotoras de salud en Colombia ha revelado profundas fallas en la administración y supervisión del sistema de salud del país. Este problema no solo afecta la viabilidad financiera del sistema, sino que también compromete el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos, especialmente aquellos más vulnerables que dependen de la EPS para acceder a atención médica. En conclusión, la magnitud de los desfalcos en las EPS subraya la necesidad de reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control y transparencia en el manejo de los recursos de la salud. Es esencial implementar auditorías más rigurosas, castigar con mayor severidad a los responsables de actos de corrupción y optimizar la gestión interna de las EPS. Además, el Estado debe asumir un rol más activo en la supervisión y regulación de estas entidades, asegurando que su principal objetivo sea garantizar el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad para todos los colombianos. Solo mediante una reforma integral se podrá restaurar la confianza en el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Muchas gracias.